¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando muy, pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos un video un poco diferente, un video más o menos informativo, ya que ya saben que hemos subido de Evo y bueno, nos toca aliviar un montón de mutantes, pero ya saben que los servidores están un poco feos. Pero directo al grano, chicos. Hoy, ya que muchos me van a preguntar, me dirán, Manu, el paquete que ha llegado hoy a la tienda de los orbes level 6 vale la pena. Y yo les dije anteriormente en otros videos que sí lo vale. Pero aquí explicaré cuál es la diferencia de que pueda haber de un orbe level 5, level 6, por si tú prefieres pues este paquete. Incluso mencionaré los mutantes que les quedaría mejor ese tipo de orbes. O sea, cada uno de esos orbes level 6, aunque deben de tomar en cuenta los mutantes que están rotos actualmente, chicos. Así que, paquete de orbes level 6. Por un precio de 950 de oro, casi 1000 de oro. Este te contiene un orbe level 6 de absorción de vida básico. Bueno, todos son básicos. Level 6 de respuesta, level 6 de herida, level 6 de fortalecimiento, level 6 de escudo y nivel 6 de debilitamiento. Un paquete obviamente fuerte que compraremos, pero primero iniciamos el análisis. Primero, chicos, deben de saber que de nivel 5, que es los orbes que uno compra más que todo en paquetes, de level 5 a level 6, la mayoría de los orbes apenas tienen un 1% de diferencia, o sea, no es nada. Por lo menos, de level 5 a level 6 de absorción de vida, ahí es un 2% de diferencia. Allí se puede llegar a notar un poco más. En el de respuesta hay un 1%, porque ya saben que el orbe de respuesta pues es el más equilibrado en realidad, porque una mínima diferencia de porcentaje y se vuelve más cochino el meta. Luego tenemos el orbe de escudo, que es un 1% de diferencia. Ojo, estoy diciendo las diferencias de level 5 a level 6, que el level 5 pues es la que mayormente compramos. Ya de level 4 pues sí vale la pena comprarlo al 1000%, pero les aclaro para aquellos que usan level 5 sin problemas. En la herida no importa, la herida no se usa, es un 1% de diferencia. En el fortalecimiento es un 1% de diferencia, pero que se puede notar pues en mutantes que están muy rotos. El debilitamiento también tenemos un 1% de diferencia. Todos tenemos un 1% de diferencia de level 5 a este level 6, a excepción de la absorción de vida, que después es un 2%. Así que si me preguntan, ¿vale la pena? Pues sí, amigos, yo lo compraré. Porque no me pude comprar los orbes de ataque y de vida level 6 de la otra ocasión. Pero un paquete muy bueno, chicos, muy bueno. Que si están en ceros de oro, pues le podría decir que se los guarden. Si es que llegan a tener level 5, tal vez uno o un par de sobras. Pero si no tienen level 5, pues el de level 6, amigos, les va a venir potente. Por lo menos, vamos a dar un ejemplo ahora de qué mutantes sería agradable o poderoso agregarle este tipo de orbes. Por lo menos el de escudo, pues ya sabemos que le puede ir genial a un Technoforce, que le puede venir bien a un proyecto si es que le tienen con escudo. Le puede venir muy bien obviamente al Triad, que le viene genial, incluso al nuevo mutante. Al Spin Fury, ya saben que el Spin Fury llegará pronto y Spin Fury pues yo lo uso con escudo y es uno de mis favoritos. Aunque full daño es más que todo como se usa, pero el de escudo te aguanta muy bien. Así que ese level 6 de escudo va directamente para el Spin. Aunque también hay otro candidato en realidad. Ya de Cybers que usen escudo, no lo sé. Lepidotech con debilitamiento también es bueno, pero el debilitamiento hay mejores candidatos. Y bueno, de escudo hasta ahora por ahora veo eso. De absorción de vida pues no hay candidato sinceramente, o sea, puede ser el Overkill, Megastral de vez en cuando, pero el mejor candidato para ese level 6 de absorción, obviamente, amigos, es el heredero, bro. O sea, al heredero le voy a cambiar de level 4 a level 5 de level 6 de absorción y la va a romper. O sea, de absorción de level 4 a level 6, ¿cuánto diferencia hay? 5%. Y el heredero se doble fortalece. O sea, que eso es como casi nada, mucho. La va a romper con ese orbe level 6. Yo creo que no tengo un mejor orbe de absorción. ¿No? No. Así que, ese level 6 les va a venir joya.
Uf, la voy a romper con ese level 6. Incluso le puedo poner Forta y Nambre. No, sí, rotísimo. Una locura. Otro mutante que puede llevar absorción, creo que en realidad no. El mejor es el heredero, aunque hay otros tal vez. Huesamblaje, luego está asteroide gestal. Hay personas que arman asteroide gestal con uno de absorción de vida. El Animus de irrealidad también con un orbe de absorción de vida es God, así que les va a venir a aquellos que tengan ese tipo de mutante. Cualquier cosa, chicos, déjenme en los comentarios qué mutante les quedaría bien los orbes que yo estoy mencionando, porque obviamente no los abarcaré todo, más que todo porque no creo recordarlo y para que esto no quede tan largo. Ok, ya hablé sobre el de escudo, absorción, el de respuesta. Obviamente para el de respuesta hay 3 candidatos favoritos. Obviamente Bug Maurice es uno de ellos. O sea, cuando yo le coloque ese level 6... Luego tenemos el Urgan. Obviamente ya saben que el Urgan pues también le va muy bien la respuesta. Aunque a mí me gusta más esta combinación. Pero se puede armar un segundo Urgan con respuesta. Y es God. Y el tercero sería la Dama del Crepúsculo. Aunque lastimosamente pues ha perdido demasiado valor en el meta. La Dama del Crepúsculo. Pero a ella sería el tercer mutante que le va a absorción. Ya, ojo. Con level 6 de... Digo, perdón chicos. Respuesta. El heredero también se puede armar un heredero full respuesta y que le coloquen el level 6 le puede venir muy bien. Así que, claro, eso es para aquellos que van a guarrear. Aunque yo creo que voy a hacer un heredero con respuesta. Esos serían mis candidatos de respuesta. Obviamente, Cabloide no le quedaría mal, pero no, Cabloide no sería tan bueno. Y otro mutante con respuesta. No recuerdo otro mutante con respuestas poderosos. O sea, más de los que he mencionado, pues no lo creo, ¿no? No lo creo. O sea, sería imposible el Hawk de Reaper, pero nada, es preferible hacer el Bug Maurice como le dijo Colossus. Bueno, Colossus da igual, la respuesta no le va bien. Y ya, ahora el de herida. Bueno, el de herida, chicos, ya saben que la herida no se usa en el juego, así que yo creo que no hay nadie, o sea, no hay nadie, simplemente es para trolear. Colocar uno de herida sería para, no sé, para el Zombat, para rematar Zeus 100% con la herida. Un terror abisal. Ey, ojo, el terror abisal. Ahora es que me acuerdo, el terror abisal es buen candidato para el de respuesta. Pero actualmente el terror abisal te va mucho mejor con full daño. Pero con uno de herida no estaría nada mal con esa herida level 6, el terror abisal. Y de allí pues si no tengo más candidatos. ¿Qué orbe me falta repasar? Antes de comprar la oferta, ok. El de fortalecimiento, o sea, literal para cualquier mutante del juego, bro. Porque el fortalecimiento es la habilidad más rota actualmente. O sea, un fortalecimiento puede llevar fácilmente asteroide level 6, Basilisco Escodragon, Heredero, Urgan, Zeus, Lampigot, ¿quién más? El Bug Maurice. Bueno, no, un Bug Maurice con uno especial basta. ¿Dónde está? Uy, ¿dónde está el mutante que yo quiero recalcar? Archivista. O sea, obviamente, bueno, aunque ese no es el potente Archivista, miren, yo le tengo un level 6 de Forta así que si le coloco un segundo orbe level 6, Dios mío, va a estar, no lo haré, tal vez lo rompería. Pero literal, cualquier mutante lleva Forta level 6 cualquiera. El Technoforce le puede entrar muy bien. El Cabloide, ¿ya dije Lampirion? Sí, Lampirion. Nada, hay un montón de mutantes que les puede quedar de fortalecimiento porque literal el fortalecimiento es lo más meta actualmente. Mixologo, que si el Garlock, si es que lo llegan a usar. El asteroide ya lo mencioné por segunda vez. Si tienen un Aratomis con fortalecimiento también. Gerald Steel Garden. El Megastral. Nah, hombre, bro. El Rinotauro de locos. O sea, el Orbe Level 6 es lo más roto. Aunque sea un 1% de diferencia, pues se puede llegar a notar, porque les recuerdo que el fortalecimiento pues, es una habilidad que funciona con 2 etapas, así que ese 1% se puede convertir sin problema en 2%, así que God, el fortalecimiento es God. Y el otro orbe, chicos, el de escudo ya hablé, y el último sería el debilitamiento. Ok, el debilitamiento level 6... hay técnicamente nada más como 3 candidatos y obviamente ustedes ya los conocen. Uno es el propio Aratomis. Es que el Aratomis, bro, con debilitamiento es que está absurdamente roto. O sea, con uno de debilitamiento. Yo sé que se usa full daño, pero con uno de debilitamiento, bro, es que es God. Obviamente el segundo mejor candidato es el Gloober. O sea, Gloober, bro. ¿Dónde está el Gloober? Gloober con debilitamiento level 6 sería lo mejor de la vida.
lo mejor de la vida. Y el tercer candidato, obviamente saben que me refiero al Borrasca, para que literal deje pues a Pesadillas o otros Gloovers en 0, marcando la diferencia de Evo. Así que lo que es Borrasca, Gloober y Aratomis, muy rotardo con ese orbe de debilitamiento. Y ojo, que al Lepidotech le queda un poco el debilitamiento, pero bueno, no más que el daño, pero sí he visto casos. Otro mutante con debilitamiento que le vendría bien, no lo sé. Mejor que estos mutantes, no sé. Tal vez un proyecto 3v3 de ese estilo con debilitamiento, ataque, no estaría mal, pero claro, no gastaría ese orbe level 6 básico de debilitamiento en el proyecto, sino, bueno, como los 3 que acabo de mencionar. Gloober, Borrasca o el Araroto, porque nada, qué roto está el Aratomis, bro. Así que, bueno chicos, espero haber aclarado sus dudas. Les recuerdo que como les he mencionado, vamos a comprarlo, aquí está. De level 5 a level 6 hay un 1% de diferencia. Quería sacar captura y la tomé mal. Hay 1% de diferencia. Ya de level 4 a level 6 pues hay una diferencia enorme. Así que si no tienen level 5 que reemplacen esto, pues este paquete les va a venir de loco. Así que miren, guau, qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Y se puede comprar, y se puede comprar por una segunda vez. Bueno chicos, si este video llega a superar los 500 likes, compraremos un segundo paquete de esto. ¿Qué les parece chicos? Si el video supera los 500 likes, compramos un segundo paquete de esto. Y bueno, ya cuando empiece a subir estos mutantes al máximo, pues los armaré con los orbes level 6 y nambre. La van pero a romper. Y nada, no sé si no, este archivista es un abuso. Si le coloco en vez del de vida un level 6... Yo soy tan humilde que no le tengo los buenos orbes al archivista porque sé que está muy roto. Así que, bueno amigos, en verdad espero les haya gustado el video, se les hayan aclarado esas dudas para aquellos que me preguntan, porque sé que me iban a preguntar muchos, lo cual ya han hecho, pero también lo harán. Así que me anticipo un poco, jaja, trágate eso, McQueen. Así que, como les he dicho, no olviden dejar ese poderoso like, una suscripción se agradece un montón para futuros videos usando estos orbes level 6. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a lot